Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todos los pueblos acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio proclamado, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Muy queridos hermanos, evidentemente que hay dos temas que recorren los textos que tenemos para nuestra reflexión y meditación. El primero es los pastores del pueblo de Dios. Y el segundo tema, ¿para qué están esos pastores? ¿Cuál es su tarea? La que Dios les está reclamando. Porque en el profeta Jeremías, primera lectura, dice: ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño mío, de mi pastizal, quiere decir el rebaño de Dios, ¿no? Oráculo del Señor, dice. Por eso dice el Señor Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han desparramado, en vez de reunirlas. Hay una señora ahí. Yo, en cambio, dice, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones. Por lo tanto, Dios va a actuar, y va a actuar en contra de los pastores. Va a actuar Él en persona. Y uno se pregunta, ¿y eso cuándo sucedió? Y cuando el Hijo de Dios se hizo verdadero hombre en el seno de la Virgen. Y llegó un momento que se dio a conocer como tal, y entonces ahí vino, recordaremos en el Evangelio, un serio enfrentamiento con los que eran pastores del pueblo de Dios, los sumos sacerdotes, los levitas y los grupos de fariseos, de saduceos, y es porque el Señor está haciendo lo que había prometido. Por lo tanto, Jesús ha venido a cumplir
lo que Dios había prometido por boca de los profetas. Pero el Señor viene a corregir no a los palos. El Señor viene a corregir, sí, de palabras, y en algún momento de palabras muy fuertes, pero nunca con violencia. Una sola vez, por la violación que se estaba haciendo del lugar sagrado del templo, que lo habían convertido en un lugar de ventas, Dios, por mano de su Hijo, toma un látigo y corre a toda esa gente. ¿Recuerdan la escena, no? Pero siempre Jesús trató con su ejemplo de vida, con su palabra persuasiva, intentó cambiar los corazones. Es más, apeló a las obras que hacía para convencerlo, pero no hubo forma. ¿Y cuáles son los nuevos pastores que Jesús busca? Porque el profeta dice, yo voy a enviar y le voy a dar pastores a mi pueblo según mi corazón. Y bueno, esos nuevos pastores son los apóstoles. Son los apóstoles, sus sucesores y todos aquellos que ayudan a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, en su tarea pastoral, es decir, los presbíteros, los diáconos, los catequistas, los padres y madres de familia casados por iglesia que tienen una unción especial que es la del matrimonio para educar a los hijos y pastorear una familia, y todos los cristianos, por el hecho de ser bautizados, si son conscientes realmente de lo que es el bautismo, toman conciencia también que tienen una misión. ¿Y la misión cuál es? Transformar el mundo y hacerlo más digno, más limpio, más puro, más justo, más como Dios lo quiso cuando lo creó. Y esta es la tarea de toda la iglesia. Por eso muy bien nos decía el arzobispo de Córdoba en la homilía que dio hoy a la mañana, en algún sentido somos todos pastores en la iglesia, pero lo dice en ese sentido. Somos todos responsables de que el mundo cambie. ¿Y cambie por nosotros? No, cambie por Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es la tarea que tiene un pastor obispo, un pastor presbítero, un pastor diácono, un cristiano? ¿Qué tarea tiene? Y la que hizo Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Llamó y envió. Los apóstoles están volviendo, según el Evangelio, y volviendo a contarle a Jesucristo lo que ha sucedido durante todo ese tiempo que han estado ellos misionando, anunciando. ¿Y qué anunciaban? Y que había llegado la salvación, que hay un Salvador, que ahora hay esperanza, que hay perdón de los pecados, que Dios quiere reconciliarse con su pueblo para siempre. Esto es, ven, la tarea de todo pastor. Porque para lo otro están los que están metidos en el mundo, incluso cristianos, pero un obispo, un presbítero, un diácono, tiene una tarea específica que es instruir al pueblo de Dios en las cosas de Dios, dar a conocer al pueblo de Dios lo que Dios ha dicho por medio de su Hijo y que consta en los evangelios y en toda la tradición viva de la iglesia. Entonces debemos sentir eso y debemos rogar, primero para que cada uno de nosotros, los bautizados, tengamos conciencia de que somos parte del pastoreo de Cristo, que es el buen pastor, y que Dios nos ha entregado tareas, capacidades, inteligencia,
oportunidades. ¿Para qué? Y para que lo demos a conocer, ahí donde estamos, ahí donde trabajamos, con los medios que tenemos a nuestro alcance. Y cuando se trata de los ministros de Dios, obispos, presbíteros y diáconos, catequistas, que están tan ligados a la tarea de los ministros de Dios, darnos cuenta de que realmente, ante todo y sobre todo, vamos a convencer, por así decir, si lo que yo digo aparece después en el modo de vida que tengo. Eso vale para todos, pero cuanto más para quienes el Señor ha llamado particularmente para servirlo, como llamó a los 12 apóstoles, y después los apóstoles fueron llamando a los presbíteros, a los diáconos y a todos los demás. Entonces, hermanos queridos, abramos nuestro corazón y sepamos realmente descubrir que estamos tocando un punto clave en la vida de la Iglesia, y que es tomar conciencia del pastoreo que toda la Iglesia tiene que hacer de la humanidad entera. La preocupación misionera, la preocupación catequística, la preocupación de educar a los hijos en cada familia y a los nietos, la preocupación de cada obispo por la grey que Cristo le ha entregado, la preocupación de cada presbítero por la tarea que le ha encomendado el obispo, y del diácono también, según sean las disposiciones del obispo de cada lugar. Es decir, lo que nos está pidiendo el Señor es que nos hagamos conscientes de que realmente siempre debemos estar dispuestos a enseñar. Miren lo que sucedió. Cuando la gente descubrió que posiblemente se iban a tal lugar, fueron por la orilla del mar de Galilea y llegaron antes que los que iban en lancha. Y cuando llegaron al lugar, y era así, no se habían equivocado dónde iban, se encontró Jesucristo con una multitud. ¿Y qué es lo que hizo? Vengan otro día, les dijo. Hoy estamos con nuestros apóstoles ocupados en un retiro espiritual. No. El Señor se puso a enseñarle, escuchemos bien. Al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Lo del profeta Jeremías, como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Así que no fue, por así decir, una predicación cortita, fue algo largo, porque Él había venido para eso. Y para eso estamos de un modo particular, todos los bautizados, pero de un modo particularísimo, por un llamado especial que nos ha hecho Cristo, los que son obispos, los que son presbíteros, los que son diáconos, los que han sido convocados para catequista o para dirigir alguna obra de iglesia que han aprobado los obispos. Sintamos entonces esta responsabilidad y roguemos para que quienes han sido llamados la sientan, la asuman y la vivan, lo cual es todo un esfuerzo, ¿no? Y se necesita el respaldo de toda la Iglesia para que eso realmente se pueda dar cada vez mejor. Entre nosotros, por ejemplo, en este pueblo argentino, la Iglesia Católica deja mucho que desear en este aspecto. Y por eso debemos que trabajar. ¿Para qué? Para que haya más cristianos misioneros, para que haya más cristianos catequistas, para que los padres, las madres, para que los profesores católicos se preocupen de hablar de Cristo a su alumnado. Y hablarle, como dijimos, cada uno, todos en la iglesia, no solo con palabras,
Eso dentro de todo, aunque no sea fácil, es rápido, sino con la vida. Es decir, que realmente yo me encuentre que entre lo que dice el anunciante, el predicador, sea lo que sea en la iglesia ese predicador, un laico, un consagrado o un ministro de Dios, es coherente con su vida. Trata de vivirlo, intenta vivirlo. Hermanos, sintamos este llamado. Sintamos esto que es como un sacudón, porque la palabra de Dios siempre nos mueve el piso, nos sacude, pero eso es bueno, porque uno toma conciencia. Pidámosle al Señor la gracia entonces de poder realmente vivir esto. Pidámosle sobre todo a quien siempre se mostró fiel y siempre supo esperar, que fue María Santísima, San José su esposo, dos almas que son para nosotros siempre un ejemplo claro de cómo hay que responderle a Dios cuando Él nos pide que lo sirvamos en una vocación especial o en la vocación de todos los días de cada cristiano, allí donde Dios lo llamó. Que así sea, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.